queremos orar por nuestros gobernantes. Hoy, no sé si te has enterado, si no te lo comento, estamos en un periodo de elecciones nacionales. Ayer veníamos por la carretera y había carteles que recordaban que había hoy elecciones. Pero el Señor nos anima, nos llama a poder orar por nuestros gobernantes, a poder ponerlos en el trono de la gracia, porque tienen un papel que desempeñar y por ese papel van a ser juzgados también por el Señor. Dice la palabra del Señor que Él es el que pone y quita reyes. Es decir, ningún gobernante de esta tierra está puesto en el lugar que está, si no fuera porque el Señor así lo ha establecido. El propio Señor Jesús ante Pilatos le dijo: ninguna autoridad tienes sino la que te ha sido dada desde el cielo. Mi Padre que está en los cielos te la ha dado. ¿Sí? Así que vamos a leer la palabra del Señor en Matthew 22, Mateo 22. Inglés no muy británico. Mateo capítulo 22, versículo 15. Mateo 22, 15 hasta el 22. Vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderlo en alguna palabra. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios. Y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Está permitido dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les preguntó: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron y dejándolo se fueron. ¿Amén? Amén. Puedes tomar tu asiento. Y si alguien me puede traer un poquito de agua, se lo agradezco enormemente, y seguro que también los que me escuchan. Es interesante porque dentro de las Escrituras encontramos que el gobierno de Dios está dentro de su pueblo. Es decir, Dios ha establecido para su pueblo un gobierno teocrático. ¿Qué es teocrático? Sabemos lo que es democrático, sabemos lo que es una monarquía, sabemos lo que es una dictadura. Pero ¿qué es la teocracia? La teocracia es el gobierno de Dios en todos los asuntos que tienen que ver con las leyes y con el ámbito social, la forma en que dos individuos se relacionan, guiado y dirigido únicamente por Dios. Eso era lo que el pueblo de Israel vivió hasta el momento en el que le pidió a Dios un rey, pensando o dando a entender que ese rey que se había establecido sobre ellos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no estaba gobernando con toda justicia. Y es que somos muy dados a ver la falta, ¿sí o no? Somos muy dados, muchas gracias Luis, somos muy dados a ver el error, somos muy dados a señalar aquello que nos disgusta. Y el pueblo de Israel así hizo con el Señor. Dios gobernando de una forma real en la vida del pueblo, y el pueblo le pide un rey. De hecho, Samuel se enoja profundamente. ¿Sabéis que Samuel es el último de los jueces y profetas del pueblo de Israel? Antes de ser elegido Saúl como rey de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Un hombre fuerte, un hombre guerrero, un hombre al estilo del pueblo, de lo que el pueblo pedía. Samuel se enoja tremendamente porque aquel pueblo está desechando a Dios, está desechando su gobierno, está desechando
la política que Dios tiene para con su pueblo y lo está sustituyendo por otra cosa. Y a veces nos ocurre a nosotros igual. Mira, Santi y Alejandro, en especial me refiero a ellos porque ellos ayer dieron testimonio de su fe. El único que debe gobernar sobre vuestras vidas es Cristo. No debe de haber nada ni nadie que gobierne por encima de Cristo. Sin embargo, así como ocurrió con el pueblo y nos ocurre hoy, en tiempo de Jesús pasaba igual. Muchos habían vendido al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en él encontraban la seguridad. La Pax Romana era esa paz que se había encontrado en medio de un imperio que establecía las leyes sobre las que se movía toda la población. De hecho, había muchos que compraban la ciudadanía romana. ¿Para qué? Para que de esa manera obtener privilegios que no tenían de otra forma. Roma sabemos lo que fue, y por supuesto que seguro hizo buenas cosas, pero en el contexto que hemos leído hay un gran problema, y es que ese pueblo está siendo subyugado, el pueblo de Israel está siendo subyugado por una nación extranjera. Y no solamente eso, sino que esta nación estará poniendo impuestos a la población que ni siquiera esta población puede pagar. Recordemos que hay tres características que vive el pueblo de Israel en ese momento. La población de Jerusalén es una población grande, cerca de 100.000 personas. Aumenta precisamente a raíz de la invasión romana por el número de romanos que son llevados a Jerusalén, como era costumbre dentro del Imperio Romano, para de esta manera tener control sobre la sociedad. Hay crecimiento poblacional, hay una sequía abundante, hay una grave sequía, lo que hace que no haya suficientes cosechas, y esto trae, por supuesto, empobrecimiento a la población. Recordemos que en tiempo de sequía el pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico. Eso es así, porque la maldad está enquistada en el corazón del hombre, y el pecado hace que no seamos buenos administradores de todo lo que Dios nos da. Ahora, la población ha crecido, hay sequía, y además están siendo llenos de impuestos. ¿Por qué Herodes se le ha ocurrido que tiene que hacer una reforma en el templo? Y eso era algo bueno. El problema es que lo quería hacer con el dinero del pueblo, no con su propio dinero. Y hace una obra inmensa y reconstruye el templo que había sido destruido y que estaba a medias, y lo establece como un gran monumento a Dios. Así que no es extraño que dentro de la población hubiera quien discrepara con esa política y que estuviese en contra de esta nación de Roma. Es por eso que en medio de ese contexto vienen a Jesús. Uno, tratando de tentar a Jesús. Dos, viendo si entienden en Jesús un aliado. Ya habían comprobado que no, ¿verdad? Pero hay un grupo de judíos que se levantan en contra de este Estado, que son rebeldes y que están dispuestos a cualquier cosa por recuperar la independencia. Así que aprovechan de este movimiento para ver quién es Jesús. Si Jesús se pone del lado de este movimiento, ¿sabéis lo que va a pasar? Que va a ser acusado de sedición y finalmente lo van a llevar a la cruz. De hecho, sabéis que Jesús, cuando es expuesto a la multitud para ver si lo liberan o no, en el tiempo de la Pascua era costumbre que se liberara a un preso, ponen al lado de él a alguien que se llama, ¿cómo? Barrabás. Y este Barrabás, precisamente, había sido acusado de asesinato, y seguro era un sedicioso, alguien que se había levantado en contra del Estado, y por lo tanto merecía la muerte por haberse levantado contra el César. Sabemos en la historia que el pueblo
prefiere que liberen a Barrabás antes de que liberen a Jesús. Así que Jesús se ve en una situación en la que, por un lado, si dice, no, tenemos que rendirle culto a Dios, le van a acusar de sedición, y si por otro lado dice, no, tenemos que dar nuestros impuestos al César, van a decir, pues está con el Imperio Romano, porque todo aquel que daba sus impuestos, según el contexto, se veía como alguien que aprobaba la política romana. Ok, dentro de ese contexto bíblico encontramos a dos tipos de personas. Por un lado, los sacerdotes y escribas que cuestionan la autoridad de Jesús, y por otro lado, una multitud que reconoce la autoridad con que Jesús habla. Y esto es interesante, porque más allá de cuál sea el debate que surge en este momento, lo importante es con qué corazón yo me acerco a aquel a quien le estoy preguntando. Cuando tú vienes a este lugar, ¿con qué corazón has venido a este lugar? ¿Cuál es tu intención? ¿Son buenas tus intenciones delante de Dios? ¿Vienes con disposición de escuchar a Dios? ¿O por el contrario, vienes con la inquina de ver en qué fallan o en qué fallamos aquellos que predicamos para después acusarnos de algo? Y así ocurre. Un grupo de sacerdotes y escribas que se supone conocían la ley y que tienen como finalidad y buscan como propósito encontrar algo con lo que acusar a Jesús y de esta forma acabar con su ministerio. Por otro lado, un grupo de personas que reconocían la autoridad con la que Jesús hablaba. De hecho, aquellos que vienen delante de Jesús vienen como con burla, porque le dicen, sabemos que tú hablas rectamente y que no toleras a aquellos que son mentirosos y que no te cuidas de nadie. Jesús no tenía pelos en la lengua. Jesús hablaba verdad todo el tiempo, a veces con dureza, a veces con cariño. Con dureza a los fariseos y escribas. Sepulcros blanqueados, hipócritas, que decís que vuestro diezmo es corbán y dejáis que vuestra familia, que vuestros padres tengan necesidad. Por otro lado, una mujer que es sorprendida en el acto del adulterio, la mira con cariño y le dice, ven, no peques más. ¿Os dais cuenta de la diferencia? Dios habla a cada uno de la manera en que éste se acerca a Dios, con la única finalidad de que tanto uno como otro pueda reconocer la verdad y pueda venir a la salvación. Pues dice la palabra de Dios que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cristo habla verdad y autoridad. Mira, Él no es hijo de hombre para que mienta, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hemos escuchado que es que dijo y no hizo. Es que prometió y sin embargo no cumplió e hizo lo contrario. Vivimos en una sociedad en donde, por desgracia, las palabras se las lleva el viento, en donde no hay honra, en donde no hay honestidad, en donde no hay honor, en donde yo hoy digo blanco y mañana digo negro, en donde hoy te digo que voy a estar contigo hasta el final y mañana me voy con otro o con otra, en donde yo digo yo estoy conforme con tal cosa y a la mañana siguiente he escuchado otra cosa y estoy en contra de lo que he dicho que estaba a favor. Cristo habla verdad. En Él no hay engaño. Él no es de doble ánimo como podamos llegar a ser nosotros. Lo que Él dice es verdad y es amén. Y no solamente eso, sino que se cumple. La base de la verdad para las personas que escuchaban a Jesús estaba en la integridad que éste mostraba. Porque Él no tenía ningún problema en hablar con los que estaban en un estatus alto, pero tampoco tenía problema para hablar con aquellos que estaban en un estatus más bajo.
No tenía problema para atender a alguien que venía en la noche como Nicodemo para preguntarle acerca del reino, ni tampoco tenía problema de estar públicamente con prostitutas, con alcohólicos y con aquellos que habían sido desechados por la sociedad. Porque Él era el que venía a salvar al mundo. Él venía a aliviar el dolor del quebrantado. Él venía a transformar la vida de todos aquellos que andaban desesperados. Y ese no era un eslogan político. Eso no eran promesas electorales. Era algo que Él vivía diariamente hasta su final. Podemos creer en un Dios verdadero y auténtico, un Dios real, un Dios que gobierna con justicia, porque nos dio el ejemplo en Cristo Jesús. ¿Crees en Cristo Jesús? Cree en su justicia. Cree que en Él hay verdad. Mira, muchos esperan la justicia de jueces que por desgracia, como tú y como yo, fallan. ¿Cuántos no han sido condenados a muerte y después de que han muerto se ha descubierto de que se equivocaron? Muchas veces. Así ha ocurrido a lo largo de la historia. Por lo tanto, no deposites tu confianza en la justicia humana. No deposites tu confianza en que te bajen los impuestos, ni en que te los suban. No deposites tu confianza en que si va a salir un partido político u otro, tú vas a vivir mejor o peor, porque no depende de un partido político, depende de Dios y depende de que tú vivas conforme a la ley de Dios. Aleluya. Puede ser un partido de otro. El Señor te dé sabiduría en eso, pero que Dios sea quien gobierne tu vida. Que tu expectativa esté mucho más elevada. Por supuesto que Dios ha establecido reyes y ha establecido gobernantes a los que tenemos que respetar, a los que tenemos que honrar y por los que tenemos que orar. Amén. Pues la palabra nos enseña que debemos de orar por ellos, como leíamos en 1 Timoteo 2 el jueves pasado. Romanos 13:7 nos dice: pagad a todos lo que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y el apóstol Pedro, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 17, nos dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Como pueblo de Dios, si se nos ha conocido por algo, es porque siempre hemos estado dispuestos a orar, a interceder por aquellos que están puestos en autoridad. Pero nuestra confianza está en Dios. Amén. La política en la que creo es aquella que se rige por los principios de Dios. Amén. El pueblo de Israel desechó a Dios, desechó sus leyes, desechó su consejo. ¿Y cómo le fue a aquel pueblo? ¿Le fue mal? Le fue mal. Porque el pueblo de Israel nunca hubiera sido invadido por un imperio romano si el pueblo de Israel hubiera mantenido clara su mirada en Cristo, su mirada en Dios, un Rey y Señor sobre todos. Cristo hablaba verdad, pero no solamente porque las palabras que hablaba consolaran al pueblo. Y eso es bueno. ¿Has recibido consuelo de parte de Dios alguna vez? Claro que sí. Cuando has leído una palabra, cuando has recibido una palabra de parte de alguien, cuando alguien ha orado por ti, qué rico se siente, ¿verdad? Pero no solamente que la palabra de Dios consuele, traiga ánimo, traiga fortaleza y sea verdad, sino que sus palabras van acompañadas de hechos. La gente no se admiraba solamente de su doctrina, como aquel que enseña con autoridad y no como los escribas, nos dice Mateo 7, versículo 28 al 29, sino que además nadie podía negar que las señales que Jesús hacía venían de Dios. Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Si Cristo está en tu vida,
Si la verdad de Dios está en tu vida, ten por seguro que verás las señales que vienen de parte de Él para tu vida. Porque cuando todo está que ya no hay solución, cuando ya hay tantas cosas que no puedes controlar, tantos frentes que se te han encendido, ¿verdad? Y que no puedes apagar, la única solución es clamar al Padre. No vas a poder ir al ayuntamiento, no vas a poder ir al rey, no vas a poder ir al presidente a decirle, mira, no puedo pagar la luz. Primero porque no te va a dar audiencia. Le podrás escribir una carta y a lo sumo recibirás una contestación diciendo, gracias por ponerte en contacto con nosotros. Lo atenderemos a la mayor brevedad posible. Al único que puedes acudir en medio de tu necesidad o cualquier situación es aquel que reina por los siglos de los siglos. Él reina y gobierna con autoridad. Él es el único que dice y hace. Y recuerda que por su palabra fueron creados los cielos y la tierra. Por su palabra fueron creadas todas las cosas y por su palabra aún subsisten. Es en Cristo Jesús que todo se mantiene en orden. Todo fue creado por Él y para Él. Y sin Él nada fue creado ni nada existe. Por lo tanto, ¿en quién depositaré mi confianza? En Dios. ¿En quién descansará mi alma? En Dios. ¿A quién acudiré cuando tenga una necesidad? A Dios. Esto es correcto, esto es cierto, el pueblo de Israel lo podía entender, pero necesitaban una respuesta. Una pregunta que requiere una respuesta sabia. ¿Es permitido dar tributo a César o no? Jesús conoce el corazón de aquellos que le están preguntando, igual que conoce tu corazón. Conoce la malicia de nuestros corazones y sabe el motivo por el cual venimos a Él, hemos dicho, ¿verdad? Así que, por supuesto, que van a recibir una respuesta. ¿Es lícito? Por supuesto que ese es lícito no se refiere a la ley romana, no había duda de eso, sino a la ley de Dios. ¿Es lícito para el pueblo de Dios expresar lealtad a un emperador pagano? Esa era la pregunta. Y te pregunto hoy, ¿es lícito en tu vida ser leal a un sistema que está ajeno a la voluntad de Dios? Hay un autor que dice que había 3 impuestos regulares. El primero, el 10% del impuesto de producción de grano, el 20% del impuesto del aceite y del vino. Pero después había otro impuesto que era sobre la renta, el cual era un 1% de los ingresos de un hombre. Y estaba el impuesto de capitación pagado por todo hombre desde los 14 hasta los 65 años y toda mujer desde los 12 a los 65 años. Y este impuesto era de 1 denario al año. Este impuesto en particular era el impuesto de capitación. Pagar este impuesto era la señal más obvia de sumisión a Roma. Y había una secta judía, los celotes, que afirmaban que este impuesto era una insignia de esclavitud para los paganos que deshonraban a Dios. Así que el Señor Jesús responde, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Una vez con su sabia respuesta, Jesús muestra que Él está completamente al control. Reprende la perversidad y la hipocresía de los fariseos y de los herodianos y les dice, dad al César lo que es del César. Jesús afirma que el gobierno nos hace solicitudes legítimas. Es decir, yo debo de pagar mis impuestos. Es necesario y es bueno para la sociedad. Somos responsables ante Dios en todas las cosas.
pero debemos de ser obedientes al gobierno en cuestiones civiles y nacionales. Pero el apóstol Pedro dirá: temed a Dios y honrad al rey. Todo cristiano tiene una doble ciudadanía. Es ciudadano del país en el que vive, y a él le debe muchas cosas. Debe la seguridad contra los hombres sin ley que solo un gobierno establecido puede ofrecer, y debe todos los servicios públicos. Y a Dios lo que es de Dios. Todos tienen la imagen de Dios impresa sobre ellos. Esto significa que pertenecemos a Dios y no al César. Ni siquiera nos pertenecemos a nosotros mismos. Al tratarlos como distintos, Jesús dijo en efecto: el reino de Dios no es de este mundo. Es posible ser un verdadero ciudadano del reino y, sin embargo, someterse tranquilamente al gobierno civil de un potentado extranjero. Y de esta forma establece límites que regulan los derechos y distingue la jurisdicción entre los dos imperios del cielo y de la tierra. La imagen de los príncipes estampada en su moneda denota que las cosas temporales pertenecen al gobierno. Los billetes que tienes en tu bolsillo van a demostrarte a qué o a dónde estás. La imagen de Dios estampada en tu alma denota todas tus facultades y poderes que pertenecen al Altísimo y deben de ser empleadas en su servicio. Así que, más que preguntarte si debo o no pagar impuestos al César, si le debo al César o no lo que el César merece, debo de preguntarme: ¿le estoy dando la honra debida a Dios? ¿Estoy siendo servidor de Cristo y por lo tanto servidor de los que me rodean? Porque la Iglesia siempre ha estado al servicio de los demás. Y el papel fundamental de cada uno de nosotros no es quejarnos por políticas que puedan ser buenas o malas, sino orar por esos gobernantes para que gobiernen bien. Dos, ser nosotros los que hacemos justicia de Dios, trayendo la paz, trayendo a aquel que lo necesita, aquello que necesita. Amén. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Si los judíos hubieran entregado a Dios lo debido, nunca habrían tenido que entregar nada a César. En el Nuevo Testamento nunca habrían soportado la opresión ocupante del Imperio Romano y si hubieran sido obedientes a su pacto con Dios. Lo que tú estás viviendo, déjame decirte que no es fruto de un mal gobierno o de un buen gobierno. Lo que tú puedas estar viviendo es fruto de tu compromiso con aquel que te ha dado la vida, el compromiso de aquel que te ha salvado y que es tu Señor. Porque tu vida depende de Dios. Porque Dios mandó a su Hijo para establecer un reino en el que aquellos que creen se mueven. Leyes a las que obedecemos y que bendicen a los que nos rodean. Por supuesto, la palabra del Señor nos enseña que no podemos hacer algo que va en contra de la ley de Dios, ni podemos apoyar algo que va en contra de la ley de Dios. Apoyamos la vida, apoyamos la familia, apoyamos que Cristo siga siendo proclamado para que muchos le conozcan. Mi reino no es de este mundo, dice el Señor, porque mi reino es eterno, y en ese reino tú y yo participamos y a Él pertenecemos. Sé tú un agente que cambia y transforma vidas. Sé tú un agente que transforma la sociedad. No esperes que otros la transformen. Sé tú, en el nombre de Jesús, llevando su luz, quien cambie y transforme el lugar al que pertenece. Te invito a que puedas cerrar tus ojos. Y déjame preguntarte si Dios reina, gobierna en tu vida hoy. Porque
Si bien hemos dicho que se contraponen o hay dos reinos que están gobernando a la vez en este momento, déjame decirte que Satanás se ha constituido y se ha autoproclamado rey de este mundo. El príncipe de las tinieblas hoy se enseñorea de muchos, en cualquier ámbito de la sociedad. Y tal vez por un tiempo se enseñoreó de nosotros, pero dice la palabra del Señor que por su sangre hemos sido liberados de las cadenas de pecado y de la muerte, y somos libres en Él. Él compró tu vida por su sangre, y Él quiere implantar su reino en tu vida. Deja que Él gobierne sobre tu vida. Si tú todavía no le has entregado a Cristo tu vida, si tú todavía no le has dicho, Señor, yo quiero que gobiernes en mi vida, yo quiero que tú seas lo primero, reconozco que soy pecador, pero hoy también reconozco que es por la sangre de Cristo que puedo recibir perdón de mis pecados. Si tú te has dejado mover por las corrientes de este mundo y has confiado tu vida en lo que otros puedan hacer por ti y no en lo que Dios puede hacer por tu vida, yo te animo en el nombre de Jesús que hoy des un paso de fe y le digas al Señor, Señor, hoy reconozco que tú gobiernas, que tu palabra es verdad, que en ti hay autoridad y que tú eres rey sobre todo. Y quiero que seas rey de mi vida. Si tú quieres recibir al Señor hoy como Señor y Salvador y decirle, tú eres rey de mi vida, le invito a que te puedas poner en pie en el nombre de Jesús. Diciéndote hoy, Señor, tú eres el rey de mi vida, reina en mi vida, reina con tu justicia, que tus leyes sean mis leyes, que tus normas sean mis normas, que tu amor sea el amor que yo proclamo, y que tu luz me alumbre y sea un reflejo de ella a otros, en el nombre de Jesús. Amén. De los que han confesado a Cristo como Señor de su vida, pero tal vez te has dejado llevar por las corrientes de este mundo, tal vez te has confundido con quien gobierna sobre tu vida y has confiado en otros cuando solamente debías de confiar en el Señor. Yo te animo en el nombre de Jesús a que puedas recuperar tu mirada en Cristo, que puedas empezar a acercarte a esa verdad nuevamente, reconociendo que en Él no solamente hay autoridad, sino que dice su palabra que todo lo que pidamos en su nombre, conforme a su voluntad, lo vamos a recibir, porque lo que yo espero viene de lo alto, porque lo que yo espero viene del cielo y no de la tierra, porque dice la palabra del Señor que lo que yo deseo es algo que está en el cielo y que el Señor ha acercado a la tierra. Y mi deseo está en el cielo, pero anhelo que eso que está en el cielo se empiece a manifestar en mi entorno, en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en la sociedad en la que vivo. Si tú quieres hoy decirle, Señor, he confiado en otras cosas, pero hoy quiero confiar en ti.
envía paz a sus corazones, confianza y seguridad en aquel que todo lo puede. Hoy, Señor, yo confieso que tú todo lo puedes en mi vida. Tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuya es la honra. En ti descansa mi alma, en ti descansa mi vida. Tú eres quien va a resolver aquellas situaciones de mi vida en el nombre de Jesús. Si tú quieres nuevamente depositar tu confianza en el Señor, te invito a que te puedas poner en pie para poder orar y dar gracias por tu vida y pedirle al Señor que haga su obra en ti. En el nombre de Jesús. Señor, gracias, Padre, porque podemos ponernos en pie. Sabiendo, Señor, que no somos nada. Señor, sabiendo que nuestra indignidad parte del pecado que mora en nuestras vidas. Reconociendo, Señor, que ¿quién podrá entrar en tu presencia sino el justo, el santo, el perfecto? Señor, te damos gracias porque es a través de la sangre de tu Hijo que hoy estamos de pie delante de ti, porque somos lavados de todos nuestros pecados y podemos clamar a ti hoy diciéndote: Señor, te necesito. Señor, de ti viene la bendición, tuya es mi vida, en ti descansa mi alma, en ti confío. Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí. Obra, Señor, en tu iglesia, y obra en cada uno de nosotros, en nuestras necesidades. Tuya la autoridad. A Dios lo que es de Dios. Alabanza y gloria a su nombre por siempre. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de Señor, y en esta hora te clamamos por nuestros reyes, por los presidentes de gobierno, por las elecciones, Señor, que están en marcha, por cada congresista, por cada diputado, por cada persona que está puesta en autoridad, Señor. Que, Padre, tú los bendigas, Señor, que tú les ilumines con tu sabiduría, que tú, Señor, puedas llenarlos de tu gracia para que ellos gobiernen con integridad y con justicia, Señor. Bendice sus hogares, bendice a sus familias, bendice su salud, Señor. Guárdalos de todo mal, Padre Santo, y gobierna a través de ellos con justicia, Padre Santo. Tú eres el que pone reyes y quita reyes, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor.